Muy buenas, Dios les bendice. Estamos nuevamente aquí en el estudio, nuestro estudio de los miércoles. Vamos a continuar con el capítulo 19 de Apocalipsis. Bendito sea el Señor, vamos avanzando. Ya nos quedarían realmente terminar el 19, 20, 21 y 22 para terminar con este bellísimo estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a orar para dar inicio. Padre Santo de la Gloria, te damos gracias en esta tarde, rogándote, precioso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera sobrenatural, poderosa, extraordinaria y maravillosa. Te pido, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques y que hagas obras perfectas, grandes y poderosas en la vida de cada escuchante, en la vida de todos nosotros, Padre bendito. Te quiero rogar que desates una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y cumplido de acuerdo a tu voluntad, no a la del hombre, sino a tu voluntad, a tu sabiduría, a tu entendimiento y conocimiento, porque es necesario, Señor, que aprendamos, conozcamos y sepamos lo que tú quieres que aprendamos, conozcamos y sepamos, no de acuerdo a nuestro entendimiento, no de acuerdo a nuestra valoración, no de acuerdo a nuestra visión, sino la tuya, para poder cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Dándote siempre muchas gracias, muchas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Quiero retomar un poquito los versos 9 y 10 de la semana pasada, porque es importante que visualicemos esta situación de la cena de las bodas del Cordero, porque al final de cuentas, si somos la iglesia novia, al novio le interesa que la novia esté en la cena de las bodas, porque si no hay novia, pues no hay bodas. Entonces, es bien importante que lo visualicemos. Vamos al verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es muy importante que nosotros comprendamos el hecho de que el Señor mismo nos da la oportunidad de ser llamados a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque a veces no alcanzamos a comprender toda esta situación que el Señor nos habla muy puntualmente acerca de esta situación, y probablemente no alcanzamos a comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Empezamos con la palabra que dice escribe. Número 1, le dijo el ángel, haz una nota, haz algo que sea trascendente, visible, no solo háblalo, sino escríbelo. Bienaventurados. Entonces, el que el ángel le haya dicho escribe bienaventurados, habla de que aquellos que van a obedecer a la palabra de Dios y que se van a dirigir correctamente hacia el trabajo de Dios, y lo digo muy puntualmente, hacer las cosas correctamente, no como a mí me place, no como yo quiero, no como yo pienso, no como yo deseo, sino como Dios manda. Y la forma en la que Dios manda está bien establecida en su palabra, y el hecho de tomar a veces algunos versos, algunos versículos así, digo como cuando se avienta las bolitas de chochito sobre un helado, pues no es una vida cristiana eso. Es algo muy distinto. El vivir cristianamente y el entender esto nos habla de un contexto de vida, porque el ser cristiano es una manera de vivir, no es decirse, no es hablarse, no es decir yo quiero, yo deseo, yo anhelo, sino es el hecho de que nuestra vida, dando frutos, nos genere realmente el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Entonces dice bienaventurados, y bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, 3 veces bendecido, y esto es por el bendito Espíritu Santo. Y este bendito Espíritu Santo nos guía a toda buena verdad. Pero quiero tocar algo en relación a las bodas del Cordero. Y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
Entonces es importante que nosotros visualicemos que va a haber un llamado a estas bodas del Cordero, y quiero yo leer un poquito, tocar un poquito la parábola de la fiesta de las bodas, porque para esto nos habla el Señor en esta parábola. Dice Mateo 22:1, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, figura del Padre y nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque esta parábola nos está hablando de aquellos que han sido llamados, de aquellos que han sido elegidos para estar en esas bodas. Y la pregunta es, ¿sabemos qué tenemos que hacer para estar en esas bodas? ¿Qué hay que hacer? Número 1, ser hijos de Dios para pertenecer a la iglesia novia. Número 2, me van a decir, pero es que hay amigos. Sí. Pregunto yo, ¿a quién le ha dicho Dios, eres mi amigo? Abraham se lo dijo, y yo sé que hay muchos siervos a los que les ha dicho, eres mi amigo. Pero si no lo has escuchado audiblemente como lo escuchó Abraham, está bien complicado. Bien complicado. Entonces, la opción que tenemos nosotros como parte de la iglesia es ser parte de la iglesia novia, ser parte de la novia. Entonces, es importante que entendamos esto. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces nos habla del reino de los cielos, nos habla del lugar en el que el Señor va a establecer el reino postrero, por decirlo de alguna manera, va a establecer su poder, su autoridad, su magnificencia con aquellos que son salvos. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante, asemeja. Por eso al principio vemos parábola de las bodas, de un rey, que es el padre, que hizo fiesta de bodas a su hijo, al Señor Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. La pregunta es, ¿cómo puedo yo decirle a Dios si quiero ir a las bodas? A través de mí, de mis frutos, a través de mi trabajo, a través de las obras que Dios va a valorar en el tiempo en el que sea yo calificado, por decirlo de alguna manera. Es bien importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque los siervos invitan a las bodas, invitan a la gente a dar frutos, invitan a la gente a hacer la gran comisión, invitan a la gente a hacer muchas cosas. Pero una cosa es que te inviten y otra cosa es hacerlo correctamente, o hacerlo o no hacerlo. Esto es bien importante. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cuántas veces has escuchado o has sabido de que la gente dice, no puedo estar en las cosas de Dios porque mi trabajo me lo impide? Y hablo del trabajo secular. Otro, mis negocios me lo impiden. Otro, mi familia me lo impide. Otro, y al final de cuentas son impedimentos. Y luego dice, y otros tomando los siervos los afrentaron. ¿Cuántas personas hay hoy que afrentan a los siervos de Dios? Incluso se atreven a faltarles al respeto. A los verdaderos siervos de Dios hay que cuidarlos. Hay que tener respeto. Porque a mí la Biblia me muestra que cuando Coré se levantó en contra de Moisés, se lo tragó la tierra. Cuando María y Aarón murmuraron de Moisés, salió lepra. La lepra es figura de pecado. Y lo que hizo Coré también fue pecado, por eso murió, porque la paga del pecado es muerte. Dice
El verso 7. Al oírlo el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No, pero Dios es misericordioso, Dios no va a hacer una cosa de esas. Bueno, si ya lo hizo en un tiempo, ¿por qué no lo podrá hacer ahora? Si afrentan a sus siervos y los matan. ¿Quién sabe? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto habla de que todos estamos invitados a estas bodas del Cordero, pero es importante que nosotros tengamos claramente lo correcto. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Hablábamos del protocolo, hablábamos de la vestimenta, hablábamos de varias cosas. No estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, por eso dice el ángel en la parte final de el verso 9, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, y muchos de los siervos se van a su labranza, o de los hijos o de las ovejas, se van a su labranza, a sus negocios, o maltratan a los siervos. Por eso el Señor cambia de parecer y dice: a todo el que quiera que entre, al que le quiera recibir, al que cree en él, le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Pero hay que entenderlo correctamente. Vamos al verso 10. El verso 10 nos habla de la situación profética que les mencionaba la semana pasada. Dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy un siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. El apóstol Juan nos dice que se postró por las grandes maravillas que estaban siendo mostradas. Pero hay que tener en cuenta algo. Los ángeles perfectamente saben que ellos no deben ser adorados. Por eso le dijo: mira, no lo hagas. Porque Juan estaba en un éxtasis, en un arrebato, en el tercer cielo, entendiendo, tratando de comprender o de recibir muchas cosas que él no conocía. Entonces, cuando sucede esto, él se postra y empieza a adorar. Y el ángel le dijo: no, no es a mí. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. La gran pregunta, que es retener el testimonio de Jesús. Retener el testimonio de Jesús es hablar como Jesús habló, escuchar como Jesús escuchó, ver como Jesús vio, y tratar de hacer todo lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es tener testimonio. Cuando la gente vea tu vida, tendrá que decir: ese verdaderamente sigue a Jesús de Nazaret, sigue a Cristo, verdaderamente es un cristiano. Como dijo el Señor Jesús: he aquí verdaderamente un judío. Así tendrá que ser. En cuanto te vean, que digan: es un verdadero cristiano. Y entonces le da una instrucción, dice: adora a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nuestra labor es adorar al Señor. Primera de Samuel 15:22, si no mal recuerdo.
Es una máxima para mi vida. Creo que debería de ser para muchos. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque muchas veces se ha confundido adoración con cantos, adoración con levantar las manos, adoración con algunas otras cosas. Y nos dice el profeta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que cualquier cosa. Aquí dice que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Está hablando de lo mejor que se estaba entregando. Pero obedecer es mejor que todo eso. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Obedecer es mejor que cualquier gasto que hagas. Obediencia a Jehová. Pues yo sí le obedezco a Dios. Bueno, y le obedeces a tus autoridades. Te sujetas a lo que dicen las autoridades. Un ejemplo, el libro de Romanos dice que no hay autoridad sino la que está puesta por Dios. Y que nos debemos sujetar a ellos, aunque sean seculares. Hoy por hoy la autoridad nos sigue diciendo, quédate en tu casa. Todavía no es seguro. Se están poniendo apenas las segundas dosis para algunas personas. Del cúmulo de población que tenemos en México, es mínimo el porcentaje que se ha vacunado. Es mínimo. Y la vacuna no te hace inmune. No. Solo, dicho por algún epidemiólogo, lo único que te va a ayudar es para que enfrentes de mejor manera al virus, si es que se te llega a pegar. Muy probablemente va a ser el punto diferenciador entre morir o vivir. Así de fácil. Entonces, obediencia es mejor. Vamos al verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Les voy a pedir que vayamos a Salmos 19:7. Repito, Salmos 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Acabamos de ver en el verso 10 el testimonio de Jesús. Por tanto, el testimonio de Jesús es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabiduría. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1. Isaías 49:7 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán los reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque es fiel. Es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que este caballo blanco del que nos está hablando Apocalipsis 19, que es la primera parte, dice, vi el cielo abierto, ¿okay? Eso nos habla de que la gloria de Dios estaba ahí, y el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Entonces este no es el caballo de los 4 jinetes de lo que nos habla Apocalipsis. Jinetes, vamos a ver, no recuerdo, es Apocalipsis 5, 6, 7. Apocalipsis 6, gracias. Dice los sellos. Y el verso 2 dice, y miré aquí un caballo blanco. ¿Y aquí cómo era el caballo? Blanco.
pero no es el mismo. Porque el que montaba el caballo blanco tenía un arco, el Señor Jesús no tiene un arco. Y le fue dada una corona. Pues Jesús tiene corona, no necesita que se las dé. Y salió venciendo para vencer. El Señor Jesús ya venció, porque venció al mismo Satanás en su lugar. Ahora, es algo que es bien importante que nosotros entendamos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:9, porque a veces se nos olvida esta situación. Dice que si confesamos, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. Entonces, cuando nosotros entendemos que se llamaba fiel, pues habla del Señor Jesús. Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, solo sí, estamos arrepentidos. Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. Ejemplos claros podemos tener. Pedro se arrepintió, a Judas le dio remordimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se fue a su lugar. Y por eso terminó como terminó, por haber entregado al Hijo del Hombre. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esto. Lo podemos cuadrar perfectamente con Apocalipsis 3:14 por esto. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, Jesús mismo, testigo fiel, y nos dice la escritura que se llamaba fiel y verdadero. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces este verso 11 nos remite perfectamente a la persona del Señor Jesús. Y dice: con justicia juzga y pelea. Esto me llama mucho la atención, porque si alguien fue juzgado injustamente fue Él. Y es importante que nosotros visualicemos que Él, como fue juzgado injustamente, conoce perfectamente cómo es que hay que hacer las cosas. Pero además, en una de las virtudes divinas es que Dios es justo. Y pelea. ¿Por qué? Porque Él sabe la necesidad que tiene el hombre de luchar por su salvación, de luchar por sus bendiciones, de luchar por todas las cosas. Por eso Él es el que ayuda a los seres humanos a esta situación. Verso 12 de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La pregunta es, bueno, vamos viendo. Ojo como llama de fuego, porque nuestro Señor es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor y el Señor, como tal, siempre va a quemar todo con su bendito fuego santo. Muchas diademas, porque como guerrero debe tener una diadema, no una corona. Los reyes en la Edad Media o en la Antigüedad, cuando salían a pelear, pongamos el ejemplo del rey David, él no salía con su corona real, salía con una diadema para ser identificado como el rey. Entonces esto nos habla de que trae muchas diademas y esto nos dice que tiene diferentes títulos aún en la batalla, diferentes nombres aún en la batalla, y también tiene jerarquías. Él mismo se presenta con poder, con autoridad, con gloria, con magnificencia, con señales, prodigios, lo cual nos muestra claramente que esto nos habla del mundo espiritual. Y luego dice que tenía un nombre que ninguno conocía. Él tiene un nombre sobre todo nombre, ese lo conocemos, que es Jesús de Nazaret, cuando estuvo en la tierra. Pero Dios no nos da el nombre espiritual para cuando estemos en la Nueva Jerusalén, por algo muy sencillo, porque Satanás también escucha, y con ese nombre podría engañar a los hijos y a los siervos y a todo lo que se acerque a Dios. Porque acordémonos que Satanás es un imitador, entonces lo haría con
verdades a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Hoy así opera mucha gente con verdades a medias y el pueblo se come esas verdades a medias. Hoy quieren cosas que les endulcen los oídos, que los llenen, que les digan, te vas a hacer millonario en 3 días. No es cierto, eso no existe en el reino de Dios. No es cierto. Es que la sanidad, sí, pero si no operas de acuerdo como Dios quiere que operes, de acuerdo a como Dios te necesita, pues entonces te va a procesar por medio de la enfermedad. ¿Para qué? Para que aprendas a obedecer a Dios. Hay muchas formas, muchas cosas que Dios hace. Digo, Dios es inescrutable, yo solo mencioné algunas. Y es importante que lo entendamos. Filipenses 2:9 dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre que conocemos en la tierra, Jesús de Nazaret. Por eso mucha gente cuando está en una problemática dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay gente que dice en el nombre de Dios. ¿Cuál Dios? Hay muchos dioses. Y si la gente no sabe diferenciar entre el Señor, Dios Todopoderoso, que la Biblia nos lo describe con D mayúscula, y los dioses, entonces, por eso no hay resultados en muchas cosas. El pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Por eso es importante tener conocimiento. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, o sea, no dice en el nombre de Dios, dice en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es ese nombre, el nombre de Jesús. Esto es bien, bien importante. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es porque él mismo se sacrificó, porque su vida, su vestimenta interior fue bañada con su preciosa sangre por la cual tú y yo somos salvos. Es importante que lo entendamos. Primera de Juan 1:1 y 1:14, no, Juan, el Evangelio, perdón, no es primera. Juan, el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, Jesús es desde el principio, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Verso 14. Y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y debe ser de poder. Lleno de gracia y de verdad. Se me cortó esto. Lleno de gracia y de verdad. Vamos al verso 14 de Apocalipsis 19. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, no solo lino fino, sino lino finísimo, que el mismo libro de Apocalipsis lo hemos venido viendo, dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, estas acciones son justísimas ante los ojos de Dios. Va de nuevo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ángeles, ¿como para qué montarían caballos blancos? No, es que sí se puede, porque es la figura del poder, de la autoridad, de la guerra.
Podría ser, pero puede ser los santos que el Señor levantó en el arrebato. El pueblo de Dios santificado y los caballos blancos son figura del trabajo ministerial, del trabajo que se hace en la iglesia del Señor, que Dios mismo otorga a sus hijos. Ahora, hay una premisa que les quiero decir que se tienen que aprender. No todo siervo es hijo, pero todo hijo sí debe ser siervo. Va de nuevo. No todo siervo es hijo, pero todo hijo debe ser siervo. Eso es importante. Muy, muy importante que nosotros lo entendamos, lo visualicemos y lo comprendamos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada es figura de la palabra de Dios. Y esta, dice la Biblia, que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Se las doy en un momentito. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Bueno, quiero leer desde el 11. Procuremos pues, Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense todo lo que toca la palabra de Dios. Eso es la espada de dos filos. Efesios 6:17 dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos comprender que lo que sale de la boca del Señor es palabra de Dios, es la Escritura misma. Por eso los fariseos se quedaban asombrados, porque él contestaba con palabra, predicaba y refería los libros proféticos con un denuedo espectacular. ¿Y eso cómo lo hacía? Él es Dios, él creó la ley, él lo escribió. Es como si un autor genera un libro y no sabe lo que está escrito en su libro. Bien complicado. Verso 16. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué en la vestidura? Porque él es el último sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes, la palabra escrita en el borde de sus vestidos. También, ¿por qué en el muslo? Porque en la antigüedad, para jurar, se tocaba el entremuslo, lo que es el músculo abductor, se tocaba. Y se ponía la mano en el muslo la gente. ¿Por qué? Porque por ahí corren las venas principales del cuerpo. Entonces, ellos, cuando juraban por su propia sangre a Dios. Y esto nos habla de que en su muslo tiene escrito el nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros entendemos esto, entonces comprendemos que nosotros debemos visualizar que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y pacta con nosotros
para venir a hacer justicia en contra de quien se levante contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia novia, no cualquiera, para levantarse en contra de quien se levanta contra un verdadero hijo, contra una verdadera hija de Dios. Esto es bien complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierde de vista esa situación, y yo he visto, me han platicado, que hay personas que no respetan la autoridad, desafían la autoridad con las cosas que dicen, y eso es bien delicado. Versos 17 y 18 de Apocalipsis 19. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Imagínense cómo será el ángel, ¿no? Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Por qué se para en el sol y habla a las aves que vuelan en medio del cielo? Quedamos que esto era espiritual netamente y además profético. Nos habla de que está parado en el sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se está manifestando y se va a manifestar en la cena de las bodas del Cordero. Y habla a las aves que vuelan, porque las alas como tal, espiritualmente hablando, son figura de eso, de moveres espirituales. En este caso, divinos, porque son de Dios y tienen que presentarse delante de Dios y con Dios para poder recibir toda esa situación de bendición que otorgará la cena de las bodas del Cordero. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hay varias cosas que tenemos que ver en esto. Y hay que tener mucho cuidado, ya que mucha gente, muchísima, está siendo engañada. Está siendo engañada. Si Dios no entrega algo, si Dios no da algo, si no es verdaderamente Dios quien habla para otorgar y entregar, no hay que recibirlo. Oiga, pero yo no quiero ser descreído, yo no quiero ser incrédulo. Qué bueno, qué bueno. Pero Gedeón le pidió señales a un ángel para saber si era Dios el que estaba con él. ¿Y qué diferencia habría entre nosotros y Gedeón? Les voy a decir cuál es. Que la respuesta de Gedeón fue: soy el más pequeño de la tribu de Manasés. Como yo, siendo aquel que guarda el trigo, siendo un sembrador, voy a enfrentar a los madianitas que son soldados. Entre líneas le dijo: no, yo no. Pero hay mucha gente que dice: no, yo no. Como dicen por ahí, pidiendo trabajo, buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos dicen: no, yo no quiero nombramiento, no quiero lugar, no quiero esto, no quiero... Pero realmente es lo que buscan. Y se los dé quien se los dé, lo agarra. Por eso es tan importante que nosotros visualicemos. Visualicemos. Daniel 11:24 dice lo siguiente: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Aquí hay algunas cosas que son interesantes, que debemos visualizar. Cuando nosotros visualizamos la vida de Daniel, podemos entender que en este tiempo ya era Darío el rey. Porque si nosotros nos vamos al principio del
verso 1 de Daniel 11, Daniel 11:1 dice: y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Está hablando Daniel. Y entonces empieza reyes del sur, de los reyes del norte, y varias cosas que iban a suceder. ¿A qué voy con esta situación del verso 24? Que le explica cómo algunos reyes de la tierra van a engañar a la gente. Y esto nos habla de los 3 reyes, que es en Persia. Pero también está el rey de Grecia. Cuando nosotros visualizamos que estos reyes son figura de pecado, son gente que estuvo con el pueblo de Dios y trató de sojuzgarla, entonces vemos muy claramente que esas alianzas que de repente se generan son alianzas que no son de Dios. Y esas alianzas que no son de Dios vulneran a los hijos de Dios. Dice el verso 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas. Esto quiere decir que va a vulnerar, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará designios. Y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Con gran ejército el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy, muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque lo traicionará. Mi pregunta es, ¿qué podría tener un hombre para que no lo traicionen en sus carnes, para que no se lo coman, para que no lo vulneren? Esto es bien complicado. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para la guerra, y el que montaba el caballo, y contra su ejército. Recordemos que las batallas van a estar presentes continuo. Pero para que mi Señor Jesús, Todopoderoso, pueda tomar el trono nuevamente aquí en la tierra, va a tener que derrotar al príncipe de la potestad del aire, al que le fue entregado la tierra. Y ese es Satanás. Por eso es tan importante que visualicemos muy claramente que todo hijo de Dios debe tener bien clarito, bien clarito, que debe ser frío o debe ser caliente. Yo recomiendo estar calientes en las cosas de Dios, bien firmes, bien presentes. ¿Por qué? Porque los fríos son aquellos que normalmente no conocen y no saben nada, ¿no? Pero resulta ser que se ha popularizado la frase, pues sé frío o sé caliente. Ya me imagino yo llegando a predicar a la Casa de los Milagros y, bueno, que llegara mi esposa, por ejemplo, ¿no? Y que le dijeran, oiga, ¿y el apóstol? Ah, pues amaneció frío hoy. Oren para que Dios lo caliente. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Los siervos siempre tienen que cumplir y estar. Pero esto habla de lo espiritual, habla de la permanencia, habla de la estancia, habla de la lealtad a las autoridades que Dios ha puesto en el lugar en el que ha sido sembrado. Habla de la fidelidad a Dios. Y para mostrar esa fidelidad tienes que mostrar forzosamente lealtad. Y aquí es donde vienen los graves problemas en las congregaciones.
¿Por qué? Porque resulta ser que empieza la guerra espiritual. ¿Y quién la genera? Satanás. Pero hay gente que se deja gobernar por mentiras. Hay gente que se deja gobernar por aquello que escucha de quienes ni siquiera conoce. Yo le pregunto a la gente, le digo, si es bueno escuchar prédicas de algunas personas, pero si puedes escuchar las prédicas de quien ya conoces, es mucho mejor. Mucho mejor. Una vez me dijeron, no, es que estoy oyendo a un hombre de Dios, a un varón de Dios, así, así, asado. ¿Esto lo conoces? No. Yo conocía a ese dichoso varón. Y ese dichoso varón pues, tenía una vida ante los ojos de Dios, de acuerdo a la palabra, no a mi valoración. De acuerdo a la palabra, pero era varón de Dios. Cuando se le decía antiguamente varón de Dios, aquel que era de conducta intachable. No todo el que tiene un Dios, que tiene una cámara es porque tiene dinero, mis amados. ¿Cuántos motivadores han tomado la Biblia como fundamento para sus reuniones, para sus spots? Pero no tienen una sola oveja. Oveja como tal no tienen una sola. ¿Cuántos siervos de Dios se han convertido de siervos en coaches? Ya es coach. Y entonces son unos excelentes motivadores. De verdad los escucha uno y dice, bendito Dios del cielo. La pregunta es, teniendo esos grandes grupos, ¿a cuántas personas atienden personalmente? Saque cita dentro de 15 días a ver si lo pueden atender. La agenda del Señor Jesús era hoy, aquí y ahora. 8. Verso 5 dice lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No le dijo en 15 días ven a sacar cita. Respondiendo el centurión, bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué refiero a esta situación? Porque la Biblia no me refiere la palabra coach en ninguno de sus puntos. No digo que los coaches sean malos, pero el coacheo tiene que estar dirigido a situaciones meramente empresariales. Pero si un siervo, llámese maestro, llámese evangelista, llámese pastor, llámese profeta, llámese apóstol, se convierte en un coach, tiene un grave problema con Dios. Gravísimo. ¿Por qué? Porque en ese momento deja de servir a Dios y se empieza a servir a sí mismo. Y los individuos que están bajo la tutela de estos van a llevar el mismo fin. Porque a como es el sacerdote, es el pueblo, nos dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante para todos nosotros que quien sea nuestra autoridad esté cabalmente comprobado que es un siervo de Dios, un varón de Dios, una persona que se dedica a servir a Dios, no a nadie más. Es importante que nosotros veamos estas circunstancias. ¿Para qué? Para que entendamos y comprendamos que nosotros
somos de Dios. Y como somos de Dios, tenemos que buscar lo de Dios. Ya me imagino al Señor Jesús que le hubiera dicho, ¿a quién le gusta? A Mateo, ¿no? Que era publicano. Mateo, ¿para cuándo tengo cita para ir allá con el centurión? Señor, hasta dentro de 7 meses podrías tener 5 minutos. En 7 meses voy y le sano. Se hubiera muerto. Se hubiera muerto. Porque hay algo que es bien trágico en el pueblo de Dios hoy. Hay pastores que no huelen a oveja. Y muchísimas ovejas que no huelen a pastor. Si conociendo al siervo y conociendo a las ovejas, de repente hay cosas. A mí me pueden decir en el número de cosas de mi padre espiritual, pero yo lo conozco, yo sé quién es. Perfectamente sé quién es. Quien no conoce a su autoridad, quien no conoce a su padre espiritual, es aquel que puede ser engañado. Y le pueden decir, es que es así, y es asado, y es acá, y es allá, y bla, 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 bla. Como dicen en las redes sociales, fake news, noticias falsas. Cuando ni siquiera en su vida se han sentado en una mesa con él o con... Sí, pues con él. Jamás en la vida. Pues no saben ni qué le gusta comer, ni qué postre le agrada, ni si come picante o no lo come. No lo conocen. No los conocen. Quien conoce a su autoridad, hasta sabe qué carros le gusta, por ejemplo. A esos niveles me voy. Por eso es tan importante conocer verdaderamente a nuestra autoridad. Porque el que está pegado a su autoridad recibe bendición directa de su autoridad. Por eso es tan peligroso que alguien se separe de su autoridad, por el motivo que sea. Por el motivo que sea. Es bien complicado. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos de entre el lago de fuego que arde con azufre. Hablamos de 2 figuras hace unos capítulos en cuanto a la bestia, el falso profeta y el anticristo. La figura del falso profeta es la figura religiosa mentirosa. Y cuando nosotros vemos de verdad profundamente, vamos a poder distinguir esto. Voy a pedir que vayamos al libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3:1. Empieza con un título que a mí me llama mucho la atención. Carácter de los hombres en los postreros días. Y habla el apóstol Pablo a su discípulo amado, a su hijo espiritual, Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas
valga decir, congregaciones, casas físicas, casas naturales, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Pensemos en una congregación la que ustedes quieran. ¿Por qué puede ser engañada toda la congregación y el siervo que la dirige? Por lo que dijimos hace rato. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Repito el verso 6. Porque estos son los que se llevan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Perdón, iba a decir pescados. De pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, deseos carnales de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, lo que les decía hace un momentito. Sí, hay que aprender de Dios con quien verdaderamente sepa. Yo no voy a buscar a un igual como yo para que me enseñe. Necesito a alguien superior para que me enseñe. Yo no meto a mi hijo al kinder, por ejemplo, y me dicen, el maestro de kinder es un niño que le toca ir al kinder. ¿Cómo? ¿No tiene una profesora o un profesor especializado a ese nivel? ¿Un psicopedagogo no lo tiene? ¿Un maestro que esté especializado en ese nivel? ¿No lo tiene? Entonces no lo dejo. Desgraciadamente, hoy, mucha iglesia a personas que son emotivas, pero no conocen de la palabra. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, con este cierre. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Por eso es tan importante conocer quién puede ser mi autoridad, quién debe ser mi autoridad. ¿Por qué? Bien sencillo. Imagínense a unos hermanos gemelos y resulta ser que los dos pues tienen la misma edad y no están los papás y le dice el uno al otro, yo voy a ser tu autoridad. ¿Cuál va a ser la respuesta del otro? El A le dice al B, yo voy a ser tu autoridad. ¿Saben lo que le va a contestar el B al A? Tú y yo somos iguales, tú no eres mi autoridad. Porque espiritualmente son iguales, igualitos. A reserva de que uno se haya desarrollado más y lo que quiera, ¿no? Pero en condiciones normales son iguales. Por eso debemos tener a una autoridad superior. La Biblia nos muestra que las autoridades son apóstoles y profetas. Y no porque quieran ser, porque un verdadero apóstol hace muchas cosas. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Debe tener arriba de 21 señales un verdadero apóstol. No porque se diga que es apóstol, no porque tenga muchas congregaciones, que pueden tener 1000. Eso lo hace apóstol, no. Tiene que tener las señales de un apóstol. Operar como un apóstol. Haber pasado por los pasos que nos muestra la palabra como apóstol. O un profeta igual. Aquel que porque tiene un sueño ya es profeta. No. Tenemos que entender muchas cosas y no tropezar para no errar. Regresamos al 20, ¿verdad? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales a los que recibieron la marca de la bestia
Entonces, la bestia es el anticristo. El falso profeta es el líder religioso, que los dos estarán en contra del Señor Jesucristo. Y habían adorado su imagen. Hoy hay gente que ya adora a Satanás. Le llaman muerte y le ponen santa. Pues, líbrenos Dios. La muerte no tiene nada de santa espiritualmente hablando. Porque el Señor Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. A su lugar. A su lugar. Verso 21. Con este cerramos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, Señor Jesucristo, con la palabra. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Luego entonces nos hablaba de aves de rapiña, comedoras de carne. ¿Por qué? Porque como se comieron a Jezabel, espíritu demoníaco, así van a consumir las carnes de todos aquellos que sean. Es importante que nosotros entendamos esto, que la voz y la palabra directa de nuestro Señor Jesús en ese entonces generará la muerte de aquellos que no son de Dios, de aquellos que no pertenecen al reino de Dios. Luego entonces, aquí empieza el milenio. Situación que vamos a ver la semana que entra. La semana que entra empieza el capítulo 20 e inicia con los 1000 años. Vamos a orar. Si tienen alguna duda, alguna situación que los inquiete, por favor escríbanos. Mándenos un mensaje, su pregunta, y con gusto la responderemos. El próximo estudio podríamos empezar respondiendo las dudas que hubiera. Por eso es importante que lo escuchen bien, tomen notas, y si surge alguna duda, con toda confianza, envíennos su pregunta, envíennos su duda, y con todo el amor del mundo le responderemos bíblicamente hablando. Dios nos los bendice, pasen buena noche. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantísimas gracias, mi Dios, por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te rogamos, Rey de la Gloria, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente. Que nada impida que tu mano de amor, favor, poder y misericordia esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te suplicamos, mi Dios, que tú tomes el control de todas las cosas, que hagas obra perfecta, obra grande, obra maravillosa y poderosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder y tu mano de autoridad sea, Señor, siempre en nuestra vida. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu poder y de todo cuanto tú eres. Te suplicamos, Rey de la Gloria, que tú bendigas cada hogar, Señor, representado en cada persona que está viendo, Señor, este estudio. Que tú abras su entendimiento, que tú abras su conocimiento y que todo sea de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté siempre en ellos, con ellos y sobre ellos y también con nosotros. Los bendecimos como pueblo, los bendecimos como hermanos y yo los bendigo, Señor, con una bendición apostólica y profética para que la presencia de nuestro bendito Espíritu Santo esté siempre con ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendice, les mando un fuerte abrazo. Síganse cuidando, aún no termina la pandemia. Tengan mucho cuidado. Dios los guarda y cuídense mucho.